El siguiente programa es presentado por... Sí, yo también grité así cuando vi el color del auto. Escúchame, vengo del futuro para decirte que contrates ya el plan global del Banco de Seguros. ¿Va a pasar algo? Sí, entre el vecino chicato del quinto piso, el granizo del 25 de agosto, las vacaciones fallidas con Julia. ¿Julia? Tu novia. ¿Y las distracciones con los mellizos? Sí. Yo digo que sí lo vas a precisar. ¡No! Y mucho. Yo que estaba tan contento con el autito nuevo. Gracias, me dejas re feliz. Feliz vas a estar el 16 de julio de 2030. No me digas que... Sí. No esperes a que te pase para asegurarlo. Contratá el plan global por 3 años al precio de 2, con cobertura en todo el país y auxilio mecánico en Uruguay y en la región. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad. Muy buenas amigos, ¿cómo les va? Programa 547 de Seguridad Vial de Jorge Alfaro. Hoy también haciendo la suplencia en este lugar. Ustedes saben que va a tener una pequeña intervención quirúrgica y por un par de programas estaremos nosotros aquí tratando de suplir quien ocupa el asiento, pero obviamente que no la opinión de él. Y estando en este puesto, para poder enfrentar este desafío de seguridad vial, hoy hemos elegido 2 temas y el primero en esta columna de seguridad vial, un gran amigo que nos va a acompañar, que es realmente una persona que admiramos mucho por el desafío que ha tenido siempre cuando se enfrenta al tema de la seguridad vial y sobre todo en el departamento de Montevideo, como es Pablo Itamuzú, el director general de movilidad. También vamos a tener en un segundo bloque a Martina Rue, que vamos a hablar de señalética del departamento de San José. Pero realmente queremos agradecerte este tiempo que nos da, para nosotros es un gustazo, un honor, y 2x3 hablamos, ¿no? Siempre que se convoca seguridad vial estamos los mismos de hace muchísimos años. Y con Pablo nos une una amistad de que él estaba vinculado con la Unidad Nacional de Seguridad Vial, que luchó mucho por esto y todavía lo sigue haciendo y poniendo el pecho a las balas sobre un tránsito que realmente es complejo. La gente cree que es muy fácil dirigir el tema del sistema y realmente no lo es. Pero bueno, tenemos la posibilidad de tener la palabra en vivo y en directo en esta oportunidad con Pablo. Muchísimas gracias, Pablito. Arturo, gracias a ustedes por la invitación, el saludo a Jorge, que sabemos que va a estar monitoreando ahí cómo sale su programa, así que un gustazo estar de vuelta por aquí. Bueno, el gusto es nuestro. Pablo, y la primera pregunta es decir, bueno, ¿cómo ves en estos momentos el tránsito de Montevideo? Porque hay muchos cambios, la ciudad la verdad se está poniendo muy linda, pero hay un gran desafío que fue el aumento del parque automotor, ¿no? Y bueno, ¿cómo han enfrentado este cambio o estos últimos tiempos desde el punto de vista de la movilidad? ¿Cómo lo ven? Bueno, yo creo que lo decías tú, no es una tarea sencilla, es un gran desafío. En lo personal sigo un consejo que creo que alguna vez le escuché al contador Damiani, que dijo: no hay que saber de todo, hay que tener el teléfono de los que saben. Y la Intendencia de Montevideo creo que tiene un equipazo, realmente, desde el punto de vista técnico, con gente muy solvente, que simplemente lo que uno hace es estar un poco al frente de la cosa y ponerle la cara, pero hay un montón de trabajo de muchísima gente que siempre me gusta destacar y agradecer, porque son los que hacen posible todo esto. Creo que Montevideo enfrenta un desafío importante, lo decías tú, el crecimiento del parque automotor ha sido muy importante. De cualquier forma, te lo comentaba fuera de micrófono, nosotros tenemos hoy, Montevideo tiene una herramienta que yo destaco también, porque creo que hay un antes y un después de lo que es el Centro de Gestión de Movilidad, que ha tenido Montevideo desde el 2016 a la fecha,
tuvimos el honor de asumir esta tarea con ese proyecto ya encaminado por la administración anterior y con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y bueno, ese centro de gestión, que es bastante invisible, hace un montón de cosas que hacen más viable y más fluida y más segura la movilidad en Montevideo. De cualquier forma, creo que hay un dato interesante. Nosotros venimos midiendo qué es lo que está pasando con los volúmenes de tránsito, ¿no? La cantidad de vehículos que circulan a diario, y si bien ese crecimiento del parque automotor por la venta de 0 kilómetros que se incorporan al parque ha sido exponencial y en 50, 60 mil vehículos por año, nosotros no estamos observando que los volúmenes de tránsito acompañen esos números. O sea, estamos viendo desde la pandemia para acá sobre todo, y tomando como línea de base el año 2019, que es un poco lo que se empezó a tomar allí como referencia en función de la pandemia. Hubo sí caídas importantes en plena pandemia, pero después empezamos a observar que la recuperación del tránsito y de los volúmenes de tránsito en Montevideo fueron prácticamente que muy rápidos, bastante más rápidos que lo que pasó en el transporte público, por ejemplo, que hoy todavía seguimos con un 85% de lo que era la demanda del 2019, la venta de boletos. Perdimos un 15% que se disolvió y no ha vuelto a aparecer, pero en materia de lo que son volúmenes de tránsito no estamos observando más de un 10% de incremento. O sea que el crecimiento del parque automotor, como te decía, no se está observando que todos esos vehículos que se vuelcan al mercado y que se están incorporando al parque automotor, no se está verificando que estén hoy efectivamente todos en el tránsito. Con el Centro de Gestión de Movilidad y con una cantidad de trabajo y de tareas que se vienen haciendo y que hay que continuar haciendo, por ejemplo, una importante inversión en materia de lo que han sido, sobre todo los semáforos en la ciudad. Estamos dando un salto importante en cantidad, veníamos un poco rezagados en eso. Como experto en seguridad vial, tú ya lo habrás hablado, lo has hablado, sé que lo tenés claro, la importancia que tiene ese aparatito, ¿verdad? Que no es casualidad que cuando hay presupuesto participativo y se le pregunta a la gente o se le da la opción a los vecinos organizados en los barrios cuáles son sus aspiraciones, bueno, siempre aparece, en todos los barrios aparece el semáforo como una necesidad, sobre todo desde el punto de vista del cruce peatonal. Creo que venimos entonces haciendo una combinación de medidas y con un gran equipo trabajando que bueno, nos está permitiendo, creo yo, llevar adelante esta tarea tan exigente. Sí, sin duda, nosotros hemos visto, bueno, ya a partir de que se colocaron los radares, ahí ustedes dieron en un punto fundamental en aquellos lugares que teníamos siniestro de tránsito, cómo han reducido. Y hablando de esto, ¿cómo está Montevideo en cuanto a la estadística de siniestralidad comparado con el resto del país? Bueno, hoy Montevideo también tiene ese galardón, de alguna forma, que nos llena de orgullo. Hoy es la ciudad, nosotros, esto lo sabés tú mejor que la audiencia, pero cuando trabajamos en factores de siniestralidad vial, medimos esto en una tasa que es la que se utiliza a nivel mundial, cantidad de fallecidos cada 100.000 habitantes. Ese es un indicador, como se miden los homicidios, como se miden los suicidios. Varios temas de estos se miden de esa manera. Hoy Montevideo está con 6,9 fallecidos cada 100.000 habitantes. No estamos cumpliendo nuestra meta, que era bastante exigente, de bajar a la mitad, como se había comprometido el país. Pero de cualquier manera, y sabiendo que hay muchísimo para trabajar, sobre todo en cuanto a las motos y a los peatones, son un poco, ahora quizás profundicemos sobre eso, Montevideo sigue siendo la ciudad con la menor tasa de fatalidad, sobre todo en el tránsito en el país. El Uruguay anda en un 12 más o menos promedio, nosotros estamos con un 6,9, y bueno, pero arrancamos de unos cuantos años para atrás en tasas que estaban en el doble, ¿verdad? O sea que esto nos comprueba que de la misma forma que España, por ejemplo, que es un poco uno de los modelos que nosotros miramos casi permanentemente, se puede reducir la cantidad, sobre todo de fallecidos en el tránsito, y cuando uno trabaja para reducir esa tasa, sin lugar a dudas que hay que mirar los principales factores en este tema, los factores de riesgo. Uno de ellos es la velocidad, está estudiado a nivel mundial, y bueno, yo creo que entonces este trabajo que se ha hecho en Montevideo y que hay que seguir haciéndolo, hay que modificar los puntos, hay que volver a estudiar cuáles son los puntos críticos, eso es casi una tarea permanente, bueno, nos ha permitido hoy estar en
en ese sitial de privilegio a nivel de comparación en lo que es el país, pero creo que hay muchísima tarea todavía por delante. Creo que y lo dejo también como titular, creo que las distracciones, o sea, lo que está generando hoy, sobre todo el celular, para la mensajería, que es la peor situación de todas, bueno, creo que es un desafío que tenemos sobre la mesa. Sí, nosotros siempre decimos, ¿no? Hacer inteligente Montevideo con una estructura vial de tantos años es un desafío grande para los técnicos, ¿no? Porque realmente no tenemos el ancho de las calles que precisaríamos, el largo para que la gente pudiera entrar y salir de la ciudad con mayor comodidad. ¿Y cuál crees? Es decir, al colocar, y vamos un poquitito para atrás para después hablar sobre el tema de los semáforos, que me interesa. Cuando la colocación de los radares redujo muchísimo los siniestros en aquellos puntos que habían estudiado, ¿verdad? Y algunos radares ya están prácticamente fijos. ¿Ustedes tienen la visión de que la gente se ha ido adaptando a esa situación? Porque recuerdo que las primeras cifras que se daban en los primeros meses eran una cantidad de infracciones en los propios radares que uno se preguntaba, bueno, pero ¿está avisado el radar? ¿Tiene la posibilidad de verlo? Recuerdo que un mes antes, inclusive, yo recuerdo que hasta tú publicitaste cuáles eran los lugares que se iban a colocar y después al tiempo cuando ustedes dijeron la cantidad de infracciones que se detectaban por el radar, uno decía, pero somos tontos los uruguayos, nos avisan dónde, nos dicen en qué lugar y eso es una infracción que da un elemento realmente impactante o curioso. Es curioso, creo que de alguna forma confirma la regla. Ya te digo, mirando a otros modelos y viendo un poco la experiencia de los colegas españoles, ellos dicen, y sobre todo el director de General de Tráfico, Pérez Navarro, que es un poco también referencia nuestra, sé que tuya también, él siempre dice que cuando se empieza con la política, esto inmediatamente empieza a reducir la cantidad de infracciones, porque es lógico, pero siempre queda una pequeña porción de ciudadanos y ciudadanas, sobre todo los varones, que persisten en esa conducta. Hoy por hoy, en términos promedios y números muy gruesos, estamos aplicando una infracción cada 10.000 vehículos pasantes. O sea, en términos promedios hay algunos... En términos de velocidad, me decís tú. En términos de velocidad, exceso de velocidad, nosotros controlamos todos los vehículos que pasan por un radar, ¿verdad? Solamente tomamos aquellos que están excedidos de velocidad. Eso que aplicamos, esa multa que aplicamos, es uno de cada 10.000, o sea que pasan 9.999 vehículos que no son sancionados. Quiere decir que y cuando uno mira lo que pasó cuando instaló ese radar en ese lugar, siempre hay una tendencia descendente y después hay como una especie de meseta muy chiquita, pero que lamentablemente se sigue dando, se sigue incurriendo en la misma conducta de... Incluso tenemos, esto está estudiado, hay vehículos que tienen muchas infracciones, o sea, conductores que generan esa... ¿El mismo vehículo o el mismo conductor? El mismo vehículo, que inferimos que es el mismo conductor, todavía no hemos avanzado tanto para saber quién es el conductor, pero inferimos que en una misma matrícula prácticamente particular es la misma persona la que repite, ¿verdad?, esa infracción. Pero en términos generales ocurre eso. Instalamos un radar, hay como un pico, después hay un descenso y después hay una meseta en donde se mantiene un pequeño margen de personas que incurren en la infracción. Hay algunos ejemplos que son clásicos que yo me gusta ponerlos porque creo que todo el mundo los identifica, ¿no? El radar, que tú decías, algunos ya están prácticamente fijos porque han sido tan efectivos que no sería de locos modificarlo, moverlo de ahí. El de Coimbra, la bajada, la clásica bajada de Coimbra, allí, de quien viene del este hacia el oeste de la ciudad, ingresando a la ciudad, allí teníamos un problema grave de siniestralidad muy importante, fallecidos, se salían de la curva, los vehículos impactaban contra las palmeras. Habíamos llegado a estudiar seriamente trasladar esas palmeras, ¿no?, trasplantarlas, quitarlas de ahí para evitar justamente esos impactos. Antes de eso, en el equipo surgió, vamos a poner un radar y vamos a ver qué pasa. Pusimos el radar y pasamos de 100 a 0. O sea, se terminó el problema de siniestralidad en ese lugar porque todo el mundo respeta, todo el mundo no, lamentablemente hay un pequeño margen que no, pero sí la siniestralidad y sobre todo la más grave se eliminó. O sea, esto está comprobado y a tal punto es así, Arturo, que hay una cantidad de radares, nosotros le llamamos en la jerga, así en el equipo, los radares más sociales,
que nos han venido como reclamo, como exigencia, como pedido de mucha gente en los barrios, ¿no? Mucho en la periferia. Lamentablemente, en donde uno hace una obra vial importante, como pongo el ejemplo de vuelta, porque a veces los ejemplos son claros para entender. La Avenida Civils, lo que hoy es Avenida Civils, que era el Camino Civils, fue una obra importantísima que se hizo desde el punto de vista vial, bueno, una cantidad de aspectos que se modificaron en esa parte de la ciudad, pero siempre nos pasa lo mismo, hacemos una obra vial de buena calidad y a los 2 o 3 días de que se inaugura empezamos a tener el problema de la velocidad. Allí los vecinos nos pidieron que pusiéramos los radares, hemos puesto algunos lumos de burro, pero no tenemos duda de que la política del control de la velocidad en Montevideo, y esto es una percepción, no tengo ningún estudio que lo compruebe, pero creo que todos tenemos la percepción de que en Montevideo a partir de cierto momento se empezó a conducir distinto. Yo tengo esa visión de gente que viene del interior y uno mismo cuando sale de Montevideo, cuando ingresa a Montevideo, ahora por suerte nos está pasando en otros lugares, Canelones, Maldonado, las rutas nacionales, uno ya conduce con otra prudencia, ya está mirando mucho más el velocímetro y bueno, esto está comprobado que la velocidad está involucrada en 1 de cada 3 siniestros fatales, o sea que bajar la velocidad inmediatamente trae un efecto muy positivo en la seguridad. Sí. Ahora vamos a hacer un pequeño corte, pero te dejo planteado un tema, no sé si lo podemos abarcar o no, ¿no? Porque ahora lo que tú me decís que hay un mismo infractor reiteradamente, ¿ha sido bueno para las intendencias o para aquellos que tratamos de que saquemos a los malos de los buenos en ese sentido del tránsito, separar el costo de la infracción de la patente? Me la respondés dentro de un ratito. Con gusto. Vamos a un corte, señor director, y volvemos con Pablo Itamuzú. No esperes a que te pase para asegurarlo. Contratá el plan global por 3 años al precio de 2, con cobertura en todo el país y auxilio mecánico en Uruguay y en la región. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad. Bueno, y vamos a encarar este tema que lo ponemos en un compromiso a Pablo, pero también a nosotros nos interesa decir, ¿qué pasa con el infractor? ¿Es que la multa, la infracción, cobrarla, es algo que en el mundo no se hace? Sí, sí, se hace. Acá tenemos una visión de que el inspector está para recaudar, el radar está para recaudar, o el semáforo, la cantidad que tenemos, que va a ser un tema que vamos a desarrollar con el director general de movilidad. ¿Juega un rol importante o no? Para nosotros es importantísimo. Nosotros podemos tener una normativa, podemos tener una ley de tránsito, pero si no existe la fiscalización correspondiente, pero además se hace efectiva o se trata de buscar que sea lo más rápido posible, ¿cuál es el efecto de la fiscalización? Cae en un vacío. Para nosotros es importante que el individuo sienta en el bolsillo también su irresponsabilidad.
porque si no estamos dividiendo un tema, el individuo lo deja de lado, paga la patente y para nosotros es algo que se cambió y realmente desde el punto de vista técnico y la opinión que por lo general tenemos, bueno, si nosotros no hacemos efectiva el cobro de la infracción, el individuo sigue siendo irreductible. Por eso lo trasladamos y en esta columna, ¿qué te parece este sistema de dejar de lado la infracción con respecto de la patente? Bueno, nosotros creemos que ha sido un error importante que han cometido nuestros legisladores, que esperamos que se revierta como se han revertido otras decisiones que se han tomado de forma equivocada. Estamos convencidos de que es un error técnico, pero también político, porque cuando hablamos de política no hablamos de política partidaria, ¿no? Hablamos de política pública. Los muertos no tienen color. Exactamente, Política. exactamente. Tú lo has dicho, Arturo. Sigo simplemente tomando como ejemplo los ejemplos positivos, ¿no? Uno tiene que copiar las cosas que se han hecho bien en otros países y vuelvo al modelo español, en donde sus autoridades nos han dicho, y nos ha quedado grabado porque ha sido muy, muy gráfico, en este caso vuelvo a citar al director general de tráfico, el ingeniero Pérez Navarro, que ellos nos dicen, cuando los visitamos, te lo habrán comentado a ti, nosotros estamos convencidos, y a ellos les ha dado resultado, que cuanto menor tiempo pasa entre que se comete la infracción y efectivamente se paga la infracción, ellos lo ponen al extremo de que cuando la tecnología permite, y a ellos les permite, a nosotros también, cuando uno comete una infracción, básicamente que le llegue al móvil, como le dicen ellos, al celular, el ciudadano tiene que ir en el ascensor un poco rezongando primero contra la administración, después contra sí mismo, y cuando llegue a su casa abre el ordenador, como dicen ellos, y paga la infracción. Cuando ocurre eso y el tiempo es el menor posible entre la infracción y que se paga, está comprobado que es cuando cambia la conducta. Ahora, si yo por diferentes motivos de administración, de gestión, pasa mucho tiempo entre la infracción y el momento de que yo me entero de la multa y por supuesto que la pago, está comprobado que prácticamente no modifica mi conducta porque ni siquiera a veces el ciudadano se acuerda de cuándo cometió esa infracción. Entonces, en ese sentido pensamos que es un error y pensamos que se va a revertir. Con respecto a ciudadanos o ciudadanas, pero son sobre todo hombres, que repiten, son reincidentes, son infractores contumaces, acá también tenemos otro problema que es filosófico y que también creo que el país está bien encaminado a solucionarlo, y es lo siguiente: si uno dice que hay ciudadanos que repiten la infracción, uno puede inferir que es porque la pagan, porque tienen el dinero suficiente para pagarla y no le dan importancia. Bueno, ahora estamos encaminados al permiso por puntos, también una copia en el buen sentido del modelo español, no solo el español, el francés, o sea, países que han avanzado mucho en el permiso por puntos, que tiene esa lógica, ¿verdad? Que uno no solamente arregla el tema con la sociedad pagando la infracción, sino que empieza a perder puntos, y cuando uno empieza a perder puntos, bueno, lo comprobamos con lo que ha pasado con el control de alcohol, ¿verdad? Se cuida muchísimo más la gente porque, bueno, tiene el riesgo de perder su permiso o por lo menos ponerlo en riesgo y quedarse sin conducir, como lamentablemente sigue pasando también, mucho menos, pero sigue pasando que hay gente que bueno, toma alcohol y conduce y bueno, primera vez son 6 meses, después 1 año y realmente se complica hasta desde el punto de vista laboral mucha gente por no cuidar ese aspecto en el tránsito. Sí, la fiscalización juega un punto muy importante. Tú decías de España. Bueno, en España, si el individuo le dieron 30 días para ir a pagar y no fue, lo está llamando a la policía, se tiene que presentar con un abogado en una comisaría de las llamadas nuestras. Entonces ahí el individuo entra en razones de que o mejor la paga lo antes posible o va a ser llamado. Y la otra, que esto es para un sociólogo, para los sociólogos. ¿Por qué es que acá cuando un inspector para a alguien por una infracción, cree que lo multa para recaudar? Cuando nos pasa a nosotros, por ejemplo, vienen de la escuela, vienen de un examen. Entonces perdieron el examen práctico, que sabemos que tendríamos que mejorarlo, pero el individuo, si el inspector le hizo perder por un cartel de pare, cuando viene a la escuela, dice, me mataron, me pararon, me mataron en un pare, me mataron en un C del Paso, me mataron. Y nosotros decimos, ¿lo mataron o le salvaron la vida? Tal cual. Y tú no sabes la cantidad de gente que viene con eso, ¿no? Y eso decíamos, es un tema para el sociólogo. ¿Por qué acá, si alguien para detener a un individuo y decirle que cometió una infracción,
no vemos eso lo vemos como una represión. Ahora, si vamos a manejar a Europa, eso, detenido el individuo y además, y no hay explicación posible, esta es la multa que tiene que pagar, ahí lo entendemos como una educación y acá lo entendemos como represión. ¿Dónde está esa? Entre ustedes lo deben haber hablado, ¿no? ¿Por qué es esa adversión a que un inspector de tránsito pare a una persona porque cometió una infracción y lo vemos como que el individuo juega en contra del conductor? Está clarísimo, Arturo. Sin duda que es un tema para sociólogos, para psicólogos, para estudiarlo mucho más de lo que lo ha estudiado el Uruguay. Nosotros tenemos percepciones de la experiencia y del trabajo casi diario y de haber estado en la tarea durante unos cuantos años. Eso nos da de alguna forma esa experiencia concreta, ¿no? De lo que pasa en realidad. También pasa, y eso generalmente no se ve o no se difunde, que muchas veces en muchos lugares, muchos barrios, muchas ferias, muchos lugares de concentración de muchas personas mayores, donde hay niños, también cuando ven esa figura de autoridad en la vía pública, sea un inspector, sea un policía, también hay como un agradecimiento y no hay esa actitud hostil o no de por qué. Bueno, la autoridad en materia del tránsito ni que hablar, pero en materia en general de convivencia, de cuáles son las reglas de convivencia, yo siempre asimilo mucho lo que es la tarea de un inspector, de un policía de tránsito, a lo que son los jueces de fútbol, ¿no? Ojalá pudiéramos jugar al fútbol o a cualquier otro deporte sin alguien que impartiera justicia ahí en el lugar, que cobrara la falta, que sacara la tarjeta roja, la tarjeta amarilla. En el tránsito es lo mismo. Lamentablemente, quizás en algún momento evolucione la humanidad, yo creo que es una utopía, pero quizás en algún momento no estemos requiriendo todo el tiempo que nos estén marcando las reglas de juego. Pero en la situación de hoy y en el tránsito lo que implica y lo que implica la convivencia en sociedad, no hay duda de que esa figura de autoridad, de impartir justicia, entre comillas, es necesaria y nos da las garantías a todos los que estamos en la calle, en la vía pública, de que esas reglas y esas normas, que no son un invento, ¿verdad? Cuando hablamos de normas es porque hubo legisladores que dijeron hay que hacer esta regla de juego porque si no, esto no funciona. Y bueno, alguien tiene que poner esas normas, no es una función simpática, generalmente, vuelvo al ejemplo de los jueces de fútbol, deben ser las personas más insultadas quizás, Sí. pero bueno. Odiado, ¿no? Y sí, pero cuando hay algún problema, ¿quién tiene que resolver el tema? El juez tiene que decir quién tuvo la falta, quién tuvo. Bueno, esto creo que es un poco lo mismo, caricaturizando un poco, pero no tengo dudas, Arturo, cada día será que los años pasan y uno va también un poco aprendiendo de que la figura de autoridad, o sea, la figura de autoridad en la vía pública es muy importante y hoy tenemos un aliado muy fundamental, diría yo, que es la tecnología. Hoy la tecnología nos está permitiendo avanzar notoriamente. Bueno, y yendo al tema de la tecnología, la verdad que estamos viendo un cambio en cuanto a la, digamos, circulación regulada por los semáforos. ¿Cuántos semáforos tiene la ciudad de Montevideo? Números no exactos, Aproximado. estamos en unos 840 semáforos aproximadamente. O sea que pasamos a ser la ciudad más semaforizada de Latinoamérica. No tengo ese índice, no lo tengo. Bueno, yo tengo algunos datos y tú sabes que lo tengo. Y bueno, hemos recibido gente que se queja o gente que juega a favor. Desde el punto de vista técnico, nosotros tenemos que decir que la manera mejor de regular este tránsito que en determinadas horas se vuelve anárquico, el semáforo es un elemento, una herramienta indispensable. Sobre todo para algo que los días pasados se festejó el Día Mundial, mejor dicho, se conmemoraba el Día Mundial del Peatón. Entonces nosotros aquellos que nos critican y que dicen, no, la ciudad se vuelve lenta, los semáforos se vuelven lentos, yo digo, bueno, la ciudad se vuelve lenta, tenemos un caudal de tránsito infernal. ¿Quién permitiría cruzar a un peatón en algunos lugares que realmente, si no hay hoy este elemento regulador electromecánico, quién podría poder tirarse? Boulevard España, por ejemplo, ¿no? En algunos lugares, la Rambla, también en algunas otras calles que vimos. Bueno, me ha sorprendido porque todos los días veo un aparato nuevo y ando poco, y cuando salgo, ando más en carretera que en ruta que en la ciudad, me sorprende. Bueno, ¿ustedes han notado cómo se ha adaptado y lo ha visto desde el punto de vista del tránsito un elemento que benefició la circulación? Sí, Arturo, y creo que también explica un poco esos números, esos índices de siniestralidad han bajado
y que han bajado, sobre todo en uno de los públicos vulnerables que son los peatones. Lo decías tú. Yo, antes de entrar en la cuestión más general, pongo un ejemplo, creo que fue ayer o anteayer. Simplemente como observador en el informativo, Maldonado y Martínez Trueba. Un siniestro allí, por suerte, no pasó nada, podía haber pasado. Que se metió en un comercio. Un cartel de pares que no se respeta, un auto que se lleva al otro y se termina en una peluquería. ¿Cuál fue la casi inmediata reacción y natural de los vecinos del lugar? Acá hay que poner un semáforo. Pero si lo ponemos también vienen las otras voces y dicen, van poniendo semáforo en todos lados. Desde el auto se ve o se ve un poco más esa visión un poco crítica con respecto a los semáforos. Yo te decía al pasar que nuestro centro de gestión de movilidad trabaja en forma casi anónima, o sea, nadie ve mucho lo que hace el centro porque es básicamente mucho equipamiento, pero que no se pone una vez y después hay muchísimo de inteligencia, así de inteligencia artificial, como le llaman ahora, trabaja un montón de ingenieros con los planes, etcétera, pero básicamente nos hemos animado a dar este empuje en una cantidad de semáforos que estaban pendientes. O sea, nosotros teníamos unos 200 semáforos, o sea, cruces ya estudiados, analizados técnicamente, muchos de ellos solicitudes de los vecinos, algunos de iniciativa propia, en donde nos decían, acá tiene que haber un semáforo. Técnicamente la solución aquí es un semáforo, pero veníamos con una lista más grande que la capacidad que teníamos de ir respondiendo. Veníamos... El año que habíamos instalado 30 semáforos, estábamos en un año muy bueno y teníamos que llegar a 200, ¿no? Una lista que nunca se agota, porque siempre también se va agrandando, porque la ciudad es dinámica, ¿no? Entonces dijimos, bueno, estamos en condiciones, porque hubo un refuerzo presupuestal en su momento que resolvió la intendenta Cose, en su momento, y nos permitió dar este salto que vamos a estar en unos 100 semáforos. Estamos ya prácticamente que los estamos terminando de instalar. Pero antes de eso nos aseguramos, y esto fue justamente el trabajo del equipo, decir, bueno, estos semáforos, estos 80 más estos 25 que son de otro proyecto, tienen que ver con que pueden estar controlados centralmente. O sea, están centralizados, eso nos permite gestionarlo de mejor forma. Haberlos puesto sin gestión central, yo no me hubiera animado. Con el Centro de Gestión de Movilidad creo que estamos dando un salto porque se puede trabajar coordinando esos semáforos de manera tal que calmamos el tránsito, que es lo que tú decías, hay una necesidad de calmar el tránsito, no es enlentecerlo, es calmarlo y si todos vamos a una velocidad homogénea, invito a los ciudadanos, te invito a ti no te invito porque sé que lo haces, a tomar algunas calles, ¿no? Algunas calles donde sí, ya se ve la onda verde. Hemos notado eso, sí, Pablo, hemos notado. Exacto. Bueno, una de las cosas que hace el semáforo justamente es pacificar el tránsito. Exacto. ¿No? Y esto puede tener alguna incidencia, porque tú dijiste que se ha perdido un 15% del pasajero del bus, ¿no? ¿Qué medidas hay para que la gente pueda volver al ómnibus también y utilice el ómnibus como una medida de transporte, ¿no? Ustedes han colocado la ciclovía, bicisendas. ¿Tenemos cuántos kilómetros de bicicenda y ciclovía? 70 y poco. 70 y poco. Bueno, eso es un elemento que, bueno, hay un sector que se ve beneficiado en ese sentido. En el ómnibus, ¿hay medidas que apunten a que se pueda revertir la situación y se pueda lograr, como en esas ciudades inteligentes que están tratando de que se utilice menos el auto y volvamos al ómnibus? Sí, te diría que sí, Arturo, y que debería haber ocurrido en este periodo que estamos culminando. Estamos culminando prácticamente a nivel nacional se está culminando y a nivel departamental son unos meses más, estamos tratando de cerrar. Teníamos previsto que en este periodo íbamos a dar un salto en calidad justamente hacia un sistema de transporte mejor del que tenemos, sobre todo solucionando o mejorando dos aspectos que son fundamentales. El tiempo de viaje es lo que la gente nos reclama. Cuando yo a la gente le digo, utilice menos el auto, no es que no tenga auto, no es una guerra contra el auto. Bienvenido que muchos hogares hoy tengan su autito, ¿no? Que hace no tantos años atrás era privativo casi para un hogar de un trabajador tener un auto. Bienvenido que hoy todo el mundo accede al auto. Lo que sí decimos es usémoslo en forma más racional, usémoslo menos el auto, no para todos nuestros movimientos. Tenemos un estudio, que esto sí es un estudio, que nos dice que el 70% de los viajes en Montevideo son de menos de 5 kilómetros. La encuesta Origen-Destino del año 2016 nos da ese dato. Esto quiere decir que le podemos decir a la gente que no use tanto el auto. Es una medida que es razonable pedirle a la gente eso. Pero para pedirle a la gente eso yo le tengo que decir
que el transporte tiene menor tiempo de viaje y es más cómodo, más lindo, más disfrutable. Creo que algunos indicios hay, ¿no? Esas unidades eléctricas, silenciosas, con piso bajo, con aire acondicionado, hacia ahí tenemos que ir. Pero me fui un poco por las ramas, pero ¿por qué decimos que en este periodo, qué fue lo que pasó en este periodo? Y no es una excusa, es la realidad. Vino la pandemia. La pandemia nos hizo perder muchísimos boletos. En el año 2020 perdimos el 40% de los boletos. Hoy seguimos sin recuperar el 15%. Eso afectó en forma importante el sistema de transporte, el urbano de Montevideo, el suburbano. O sea, el transporte en el mundo se vio muy menguado, muy complicado. Incluso en algún momento hubo que asistirlo para que siguiera rodando, ¿verdad? Hubo que buscar mecanismos de asistencia financiera, porque el transporte no era como un restaurante que uno baja la cortina y cerró y esperó, mandó a los trabajadores del seguro paro y esperó a ver qué pasaba con la pandemia. El transporte tenía que seguir rodando. Bueno, hicimos una cantidad de, sería como para 10 programas, ver todo cómo hicimos para sostener los trabajadores, las empresas y la intendencia, sostener ese sistema. Pero eso, ¿qué pasó? Nos desvió de aquellos objetivos que teníamos de seguir mejorando el transporte. De cualquier forma, dentro de todo, yo creo que eso estuvo bueno, porque estoy convencido que ahora estamos llegando al fin de un periodo, sin importar quién esté en el gobierno, quién esté en el otro, estamos llegando a un consenso. Todos los actores, gobierno nacional, que es indispensable en esto, gobierno de Montevideo y gobierno de Canelones, no me animo a hablar por el de San José porque no tiene tanto de metropolitano, estamos llegando a la conclusión de que hay que darle un salto en calidad al sistema de transporte metropolitano. Yo creo que tiene que ser visto de esa manera, tiene que haber una reestructura, no es solamente obra, si es tranvía o si es ómnibus, si es metrobús, no importa tanto eso, sino que importa mucho qué es lo que ocurre con la operación. ¿Cómo hacemos para que esa operación ahorre gastos que hoy estamos generando innecesarios? Hoy tenemos sistemas que van duplicados, van ómnibus unos al lado del otro, a veces vacíos. Toda esa mala utilización de recursos la tenemos que encaminar hacia lo que yo entiendo, por lo menos en el periodo que viene, tiene que ser Avenida Italia y 8 de octubre. Los troncales. Esos dos troncales, Agraciada es otro, sin duda, pero yo digo, Avenida Italia 8 de octubre, que además tienen la característica de que los dos desembocan en 18 de julio y Ciudad Vieja. Yo creo que ahí, no es que yo crea, es que muchos actores vinculados a esto, mucha gente experta de afuera de la Intendencia, privados, bueno, creo que hay un consenso. El propio gobierno puso un proyecto de tranvía arriba de la mesa que solamente habla de Avenida Italia, pero lo que quiero decir es, estamos todos los actores, sin importar de qué partido es, creo que hay un consenso generalizado de que Montevideo y su área metropolitana, o sea, Canelones y San José, tienen que dar un salto y resolver esos dos temas, tiempo de viaje y confort. O sea, que yo ahora pico no vaya apretado, ¿verdad? Eso básicamente son los atributos que tenemos que mejorar. Bien. Bueno, Pablo, sí, hay que darle incentivo a esto. Lleva tiempo también, porque trabajar en la mente del individuo, el ser humano es un individuo, es un ser de por sí adaptativo. Y como ustedes han escuchado de un especialista, de una persona que conoce de primera mano, para nosotros fue un lujo tener la opinión de Pablo, pero evidentemente podemos tener radares, podemos tener los cruces peatonales, podemos tener los semáforos, podemos tener la fiscalización, pero si no acompaña la actitud del ser humano, de aquel que está involucrado, tanto como peatón como conductor, para que esto mejore, obviamente que todo eso va a ser como hablar en medio del desierto y el agua se va entre los dedos. Muchísimas gracias, Pablo, ha sido un gustazo, nos quedó para hablar de esto, lo que podamos en futuros programas, en futuras columnas, poder contar contigo y seguir transmitiendo a la gente que hay cosas que se están haciendo, que a veces pueden chocar porque todos los cambios siempre generan una reacción en contra hasta que uno se va adaptando, pero bueno, no, en esto hay que seguir hablando. Del silencio no salva a nadie, Pablo. Muchísimas gracias. Exactamente, gracias a ustedes, Arturo, y bueno, de nuevo el saludo para el amigo Alfaro que se recupere. Que nos va a juzgar. Bueno, esta primera parte, la verdad, ha sido un honor para nosotros contar con Pablo. Vamos a hacer un pequeño corte y nos vamos a conectar con el señor Martín Arrue.
Experimenta conducir tu moto con auténtica seguridad. Utiliza tecnología de innovación. Utiliza un aerobag. Minimiza la morbimortalidad hasta un 90% gracias al colchón de aire producido antes de hacer contacto con el pavimento u otro vehículo. Tu vida nos inspira. Tu familia te espera. Aerobag. Importa y representa para el Mercosur Sedimo. www. Estimados, en este segundo bloque seguimos con seguridad vial. La señalética es un aspecto dentro del sistema del tránsito muy importante. ¿Cómo puede hacer un conductor para respetar una señal si verdaderamente no la conoce? Y sobre todo, si no es usada como debe ser, para poder instrumentar la circulación, darle fluidez, seguridad en el tránsito. La señalética ocupa un lugar muy importante. Y quizás es para nosotros, digamos, lo que te daría en la tapa del libro cuando uno va a obtener su primer permiso de conducir. ¿Cómo es que la vía habla? ¿Cómo nos transmite? Nos puede transmitir una prohibición, algo que se puede permitir hacer, una advertencia de un peligro, de un riesgo, identificarlo, nos puede informar y quizás puede existir también algún elemento como un inspector de tránsito, un policía de tránsito que en un determinado lugar tenga que actuar como un regulador para que el tránsito sea fluido, sobre todo para que se continúe con elementos de seguridad. Para hablar de un caso especial de San José, tenemos a un especialista, el encargado de señalización de la Intendencia de San José, el señor Martín Arrue. Bienvenido, Martín, a nuestro programa, al programa de Jorge Alfaro. ¿Cómo te va, Arturo? Es un gusto estar hablando contigo hoy. Bueno, antes que nada agradecerle la oportunidad. Hemos visto algunos cambios que se han sucedido en nuestro departamento vecino, que es San José, y quisiéramos hablar un poquitito cómo lograron instrumentar toda esa planificación y cuál es el resultado que ustedes han visto o la respuesta que han visto del Maragato en especial. ¿Cómo te va, Arturo? Es un gusto dirigirme al público, a toda la audiencia que tiene Jorge Alfaro en su programa. Bueno, nosotros hace aproximadamente 3 años comenzamos con una serie de cambios en lo que tiene que ver con señalización vial, tanto señalización vertical como horizontal aquí en el departamento de San José. Instrumentamos, nos ayornamos en algunos aspectos. En lo que tiene que ver con normativa, fuimos regulando de alguna manera, se cambiaron varias señales reglamentarias en diferentes puntos y fuimos haciendo todo un cambio en materia de señalización que hoy se ve plasmado y que hoy podemos decir que el cambio lo podemos ver muy productivo. O sea, la gente ya se ha ido acostumbrando a lo que es la nueva señalización vertical en diferentes zonas de todo el departamento, ¿verdad? Trabajamos en todo el departamento y fuimos incorporando nuevas tecnologías, como por ejemplo, te puedo comentar acerca de los preformados de termoplástico, que son láminas prefabricadas, que bueno, a uno le puede dar su forma, su color, y es de fácil aplicación y de rápida aplicación, y que tiene muy buena durabilidad. Lo hemos ido incorporando como nueva tecnología también a lo que es nuestro trabajo, y bueno, después todo lo que tiene que ver con señalización horizontal en frío, y la señalización vertical, que hemos ido modificando diferentes señales que, a nuestro entender, cuando iniciamos en el cargo, eran señales informativas y no reglamentarias, como por ejemplo es un espacio reservado exclusivo para carga y descarga, por decirte un ejemplo, y que antes estaba
en una señal con un color, una señal informativa, un color azul, y la fuimos modificando a lo que es el estacionamiento reglamentado, con horario, especificando también lo que es para vehículos de carga y descarga, el tiempo aproximado que se debe utilizar como máximo, diferentes informaciones que creímos convenientes y que hoy por hoy la gente se ha acostumbrado mucho. Con respecto del parque automotor que tiene San José, ¿ha aumentado en los últimos tiempos? Es decir, toda esa parte de señalización y de reubicación del tránsito, ¿refiere a algún aspecto en especial? Por ejemplo, a una mayor cantidad de motos, mayor cantidad de peatones. ¿Hay un movimiento dentro de San José referido con el auto propiamente dicho? ¿Cuál fue el aspecto que a ustedes les hizo dirigir este cambio, de pasar de la informativa, de la prevención, a la reglamentaria? Sí, sin duda, Arturo. Hemos tenido un cambio progresivo, yo creo que en todo el país se ha dado de esa forma. Hay un aumento permanente del parque automotor, mayor cantidad de motocicletas también. Y bueno, se requiere, sobre todo en la zona céntrica, yo creo que esta problemática la tienen otras ciudades también, como por ejemplo Maldonado y otro tipo de ciudades que han ido creciendo en los últimos años progresivamente. Y bueno, fíjate que hoy por hoy tenemos estacionamiento tarifado, que nunca había existido en el departamento de San José, y hoy por hoy en la zona céntrica y varias cuadras de lo que es Plaza 33, que es la zona bien céntrica de nuestra ciudad, aquí en San José de Mayo, tenemos estacionamiento tarifado justamente para regular de alguna manera y controlar todo lo que es el estacionamiento y permitir que más usuarios puedan hacer uso de la zona céntrica para estacionar sus vehículos. Y justamente por eso hemos implementado ciertos cambios que hoy por hoy hemos reflejado de manera positiva. Qué bien. Y además ustedes tienen la posibilidad de que son atravesados por varias rutas que son muy importantes no solamente para dirigirse de Montevideo hacia San José, sino que el turismo pasa por medio también de San José. ¿Ustedes han tenido alguna, coordinación también con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas? Por ejemplo, se ha modificado la Ruta 3, que ha quedado espectacular, ¿no? La 11. Todo eso también ustedes han participado y coordinado con el Ministerio de Transporte ese pasaje. Es así, Arturo, sí. Se han hecho trabajos coordinados con el Ministerio. También una parte, hay algunas rutas que antes tenía el Ministerio que eran también mantenidas por vialidad. Hoy por hoy la Intendencia de San José también ha asumido ese rol, ese trabajo, y tenemos señalización, colocación de nuevas señales y lo que es el mantenimiento permanente de algunos tramos, por ejemplo, de Ruta 45, a la altura de la ciudad de Rodríguez, que hemos hecho nosotros los trabajos, tomó parte de la Intendencia de San José para realizar esas tareas. Y en lo que tú te referías a coordinación, sí, sin duda. Estamos en un lugar donde pasa mucho turismo, tanto en la Ruta 11 como Ruta 3, rumbo al norte, Ruta 11 rumbo al este, donde tenemos una circulación permanente, sobre todo en los meses que se vienen ahora en verano, una circulación permanente. Como ustedes podrán ver, la Ruta 3 ha sido totalmente reformada, o sea, se le hizo la doble vía, se ensanchó, bueno, es una vía de circulación muy importante y que hoy por hoy tiene excelentes condiciones, como así también la avenida principal aquí en nuestra ciudad de San José, de lo que es el ingreso, viniendo desde el lado de Montevideo por Ruta 3 y tomando rumbo al este, de lo que es Aparicio Saravia, el ingreso de ese bulevar, y lo que es la continuación, Luis Alberto Herrera también, que ha sido todita modificada, o sea, se le han hecho nueva carpeta, y bueno, se han hecho nuevos estacionamientos y la civilización es toda nueva.
Yo que estaba tan contento con el autito nuevo. Gracias, me dejas re feliz. Feliz vas a estar el 16 de julio de 2030. No me digas que... Sí. No esperes a que te pase para asegurarlo. Contratá el plan global por 3 años al precio de 2, con cobertura en todo el país y auxilio mecánico en Uruguay y en la región. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad. Y Martín, ¿han tenido que colocar radares en algún lado para pacificar el tránsito o a lo mejor han optado por semáforos? Sí, semáforos. Por ahora lo que tenemos es semáforos. En zonas urbanas no tenemos colocación de radares, pero sí tenemos nuevos semáforos, nuevas baterías de semáforo. Tenemos también semáforos inclusivos para personas con baja visión o visión nula. Sonorizados, y también tenemos semáforos inteligentes que se pueden controlar de forma remota, que es algo que también se ha incorporado para que se pueda corregir alguna falla de forma remota y no tener que necesariamente ir al lugar con una cuadrilla para poder restablecer el servicio. Y en lo que tiene que ver con señalización, como te comentaba, en la parte nueva de Aparicio de Arabia, que yo voy a compartir algunas imágenes con ustedes, de lo que es los preformados termoplásticos, de lo que es la señalización horizontal, que se ha hecho toda nueva y que realmente hoy por hoy la avenida tiene muy buena carpeta y luce muy bien en materia de señalización. Sí, me ha impresionado muy bien el tema de la señalización, de las marcas viales o la señalización horizontal, el mire, ¿no? Pare y mire. Entonces el otro día viendo algunas imágenes de San José, que realmente lo felicitamos, nos hacía acordar en el centro de Londres donde ponen look right, ¿no? Es decir, que mire hacia qué lado. No solamente que mire, sino que le indicaba hacia qué lado mirar primero. Y la verdad que lo felicito porque es un conjunto, es una información, es una innovación y además se trabaja sobre el error posible del peatón, que esto es un elemento importante, esa distracción que podemos tener con el celular, ¿verdad? O con algún elemento que disminuya la alerta del peatón y cuando va a introducirse en la calle no mira para el lado correcto. Martín, bueno, la verdad que se nos ha ido el tiempo, esto va a dar para mucho más, esperamos ya en la próxima que esté Jorge Alfaro y podamos intervenir con eso muy importante, esa movilidad, ni que hablar, la ruta 3 cómo quedó hasta la ruta 1, esa parte realmente espectacular, con esas rotondas que han logrado regular la circulación y que además es mejor que el semáforo. A veces se nos pregunta a nosotros, ¿va a la rotonda o va al semáforo? Y con la rotonda se pierde menos tiempo. El semáforo puede trancar, trabar el tiempo quizás en horas donde no hay tránsito. En cambio, con la rotonda se puede hacer el tránsito mucho más fluido. Así que... Sí, Arturo, antes que cortemos, que terminemos, con respecto a eso, con las rotondas, yo creo que hemos tenido en algún momento quejas de algunos usuarios, pero me parece que es... sinceramente es lo más seguro que hoy por hoy se encuentra, y con respecto a lo que es tiempo también. Yo considero que le brinda seguridad y que no corta del todo como corta un semáforo. Vos lo podrás ver en la ruta interbalnearia, en época de verano, cómo se corta el semáforo y el rato que tenés que esperar cuando hay muchísimo tránsito. Me parece que la rotonda... y antes de terminar también te comentaba acerca de lo que tú mencionabas de las cebras, son pictogramas inclusivos que hemos incorporado también en algunas cebras que también... como tú decías, o sea, pare, mire, si ves el vehículo, o sea, te va indicando de una forma mucho más interesante o inclusiva para que cometas menos errores y que puedas cruzar de forma bien segura. Y antes de terminar, te quiero mostrar lo que es este libro, que lo vamos a estar presentando en la Feria del Libro. También ya se hizo la presentación hace un año, en septiembre, en el Teatro Machó, que se llama Nos Movemos, Santino y Josefina, una historia con Santino y Josefina, donde estuve participando también en la parte de infografía, en 8 páginas del libro, que incluyen toda la infografía y se está repartiendo en todas las escuelas del departamento de San José. O sea, este libro que tiene la participación de la Intendencia y que Mauricio Marra fue el que participó como autor del libro. Es una historia para escolares que está muy interesante, que va a ser presentada, como te digo, la semana que viene, del 10 al 15 en la Feria del Libro aquí en nuestra ciudad, y que es un lindo libro que, bueno,
con imágenes y con una historia para escolares, enseña cómo moverse en el tránsito. Es una cosa muy interesante. Bueno, muy bien. Se nos ha ido el tiempo, Martín, lamentablemente, como siempre. En estas cosas que a uno le interesa, rápidamente se va el programa. Le quiero agradecer la participación, nos volveremos a encontrar y profundizar sobre eso. Felicitaciones por el trabajo que se está haciendo dentro del Departamento de Señalización. Entonces, Martín Arrua, realmente ha sido un honor y bueno, esperamos que esto se siga replicando por todas las ciudades, que realmente necesitamos una buena señalética para introducir al individuo sobre cómo se debe conducir y conducirse. Muchas gracias, Arturo, y a las órdenes, como siempre. Estimados amigos, hemos llegado al final de otro programa de Seguridad Vial con Jorge Alfaro. Hemos tratado de dar de nosotros lo mejor posible, pero ustedes han visto que hemos tenido 2 invitados realmente que fueron de lujo. Lo único que nos queda por decir es pronto restablecimiento a nuestro gran amigo Jorge, y a ustedes nos veremos la semana próxima, Dios mediante. Que pasen ustedes muy bien. Este programa fue presentado por... No esperes a que te pase para asegurarlo. Contratá el plan global por 3 años al precio de 2, con cobertura en todo el país y auxilio mecánico en Uruguay y en la región. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad.